Análisis de datos meteorológicos usando funciones de base de datos en Excel o Google Sheets. Las funciones de base de datos son funciones que nos permiten calcular distintos estadísticos dentro de un set de datos, como puede ser el promedio, la desviación estándar, la suma, el máximo, el mínimo, o contar, teniendo en cuenta una serie de condiciones que impondremos. Un ejemplo sería la función bd promedio y los parámetros serían base de datos, nombre de variable y condiciones. La base de datos sería el rango de celdas en la hoja de cálculo en la que tenemos los datos a analizar. El segundo parámetro es el nombre de la variable que queremos analizar. Y en tercer lugar, las condiciones se definirán dentro de un rango de celdas y serán las condiciones que tienen que cumplir los estadísticos que vamos a calcular. Las distintas funciones de base de datos tienen la misma sintaxis. Por ejemplo, la función igual a bd contar nos va a permitir evaluar el número de casos en que se cumple una serie de condiciones. Los parámetros también son bases de datos, variable y condiciones. Algunas reglas a tener en cuenta. La primera es que las condiciones en distintas columnas deben cumplirse a la vez. Por contra, las condiciones en diferentes filas son condiciones alternativas. Además, las condiciones pueden incluir fórmulas y no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Como ejemplo, vamos a analizar 20 años de datos meteorológicos diarios de una localidad en la costa del Mar Caspio en los que tenemos datos diarios de temperatura máxima y mínima, radiación solar, lluvia, viento y presión de vapor. Nos podemos hacer preguntas que podremos contestar con las funciones de base de datos, como por ejemplo, ¿cuál es la temperatura mínima del mes de enero? ¿O cuál es la temperatura del mes de enero de un determinado año? ¿Cuál es la desviación típica de la temperatura mínima de enero? ¿O cuál es la radiación solar media en días de helada en enero? Es decir, que cumplan la condición de que la temperatura sea menor de cero y que el mes sea el primer mes del año. Esta hoja de cálculo que tenemos en Google Sheets tiene una serie de datos que corresponden a 20 años de datos meteorológicos diarios de las variables que habíamos dicho. Entonces, en gris tenemos marcado todos los datos correspondientes a 20 años, incluyendo el nombre de las variables. En amarillo hemos añadido una serie de celdas en las que hemos escrito el valor, el nombre de las distintas variables. Esto nos servirá para poder utilizar las funciones de base de datos. Nótese que hemos duplicado las variables en esta zona. Eso se debe a que podremos utilizar condiciones que se tengan que cumplir simultáneamente. Si estamos en distintas columnas, por ejemplo, podríamos decir cuáles son las condiciones que corresponden a días del mes de enero, que es el mes número 1, cuando la temperatura mínima es menor que 0 y además cuando además de ser menor que 0 es mayor de menos 5. Es decir, serían días del mes de enero que tengan temperaturas entre 0 y menos 5 grados. Pues bien, para eso utilizamos, como hemos dicho, las funciones de base de datos, como por ejemplo la función bd promedio, en el que primero pondremos la base de datos, es decir, en este caso sería bd promedio, y primero ponemos ¿cuál es la base de datos? Bueno, pues las celdas que van desde A6 hasta el final, y el final está en la celda J7346, que correspondería al final de esta columna. Nótese que hemos utilizado
símbolos dólar para fijar el valor de estas celdas. Es decir, independientemente de los cálculos que hagamos, siempre va a estar utilizando el mismo rango de celdas. Después escribimos el valor del nombre de la variable. Por ejemplo, la radiación solar. SolRad se llama aquí. Entonces, para evaluar estadísticos relacionados con la radiación solar, pondremos aquí entre comillas SolRad. Y por último, las condiciones vienen definidas por las celdas en que escribimos las condiciones. Desde la celda B1 hasta la S2. Desde aquí hasta aquí. Entonces, por ejemplo, podemos calcular la radiación solar, podemos aplicar las distintas funciones de base de datos para calcular la media y usaríamos la función BD promedio, la desviación estándar, BD desest sería la desviación estándar, el número de casos sería BD contar, la función máximo BD max, la función mínimo BD min o la función suma. Esta solo la aplicamos en el caso de lluvia, solo en el caso de lluvia tiene sentido y la función sería BD suma. Pues bien, con eso podemos ir calculando los estadísticos que nos interesen sujetos a las condiciones que impongamos en este rango de celdas. Si simplemente queremos conocer valores mensuales, por ejemplo, para el mes de enero, tendríamos los valores medios de radiación solar, temperatura máxima, temperatura mínima, lluvia, viento, presión de vapor, la desviación típica del valor diario, el número de casos, son 20 años y 31 días de enero, por lo tanto son un total de 620 casos, y los valores máximos y mínimos de cada una de las variables. Y por último, en el caso de la lluvia, aquí tendríamos la suma total de precipitaciones caídas en el mes de enero. Por lo tanto, si tenemos 20 años, fácilmente podríamos decir que la precipitación promedio en el mes de enero es de 60,58 milímetros. El enlace para poder descargar esta hoja de cálculo se encuentra en el texto del vídeo.